Bueno, un cordial saludo para todos. En esta ocasión, la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Rigoberto Alfonso, de la secretaria de la Mujer Rocío Orduz y el proyecto de Juventud, pues queremos traerles una iniciativa en la cual pues daremos una charla muy interesante sobre prevención de sustancias psicoactivas. Entonces, para eso contamos con una psicóloga experta en el tema, que es aquí la psicóloga Kimberly. Ella más adelante pues se va a presentar para contarles acerca del tema y sobre todo pues que se tenga la información necesaria para que los jóvenes pues no incurran en consumo o si lo están haciendo pues tengan la línea de atención a la mano. Así que le doy la palabra a mi compañera. Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Entonces vamos a iniciar como tal con esto que tiene que ver con una charla en relación a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Para esto, pues la vamos a realizar de una forma un poco lúdica, vamos a tener como un diálogo de saberes, momentos de reflexión donde cada uno de nuestras casas vamos a estar participando. Y adicionalmente, pues vamos a tener unos videitos, va a ser una charla que al mismo tiempo va a ser un espacio de aprendizaje en donde vamos a aprender a identificar no solo los tipos de sustancia que existen, ni las cosas que traen en su momento, sino lo que puede traer a largo plazo. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a iniciar a compartir pantalla con un videito. Un videito. Ay, no me lo deja compartir. Bueno, vamos a iniciar con la presentación y el video lo vamos a enviar adjunto a esta charla. Entonces, la charla tiene como nombre Prevención del consumo de sustancias, tabaco y alcohol. Listo, mi nombre es Kimberly Andrea Fonseca Silva. Yo soy la psicóloga del proyecto Mujer e Inclusión de la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social y soy neuropsicóloga, entonces pues también vamos a abordar un poco lo que tiene que ver con esos cambios a nivel de nuestro cerebro que provoca el consumo de sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas. ¿Listo? Entonces, bueno, para esto vamos allá cada uno a pensar qué tipo de sustancias conocemos, qué tipo de sustancias de pronto existen, cuáles serían las sustancias psicoactivas y cuáles de pronto serían las sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas. ¿Listo? Vamos a pensar unos segunditos en esos tipos de sustancias que conocemos y vamos a escribirlas en una hojita. ¿Listo? No, así pues mientras tanto, entendiendo la situación, pues la intención es que ustedes desde sus casas participen, que estén muy atentos. Igual adjunto al video también anexamos un formulario para que los comentarios que tengan pues nos los hagan llegar. Y pues mientras van anotando las sustancias que conocen, pues decirles que la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social, dentro del proyecto de Juventud, pues también está haciendo el acompañamiento que ustedes requieran. Entonces pueden buscarnos en la fanpage de la Secretaría de la Mujer o recurrir a nosotros. En mi caso, pues yo soy Lady Lemus y estaré pues también atenta a cualquier inquietud que tengan. Listo, bueno, entonces Lady, ¿tú qué tipos de sustancias conoces? Bueno, conozco la marihuana, la cocaína, la heroína, el crack Sí. y boxer, más o menos. Sí. Esos serían algunos tipos de sustancias. Sin embargo, las sustancias psicoactivas son aquellas que cuando están en el organismo producen alteraciones en nuestro sistema nervioso, es decir, a nivel de nuestro cerebro. ¿Listo? Y esto va a causar pues que se modifiquen los estados del ánimo y el pensamiento. Por tanto, pues va a modificar todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. ¿Listo? Las sustancias psicoactivas no son solamente, digamos, las que tú me dices que es como las sustancias más prohibidas, ¿cierto? Entonces tenemos las sustancias lícitas y las sustancias ilícitas. Entre las ilícitas encontramos pues la mayoría que tú me dijiste, ¿sí? Hay muchísimas más, de hecho pues hay gran variedad por así decirlo, pero también hay sustancias psicoactivas lícitas que a veces nosotros como pasamos muy por alto, pero que van a causar alteraciones a nivel de nuestro funcionamiento cerebral o en nuestra química cerebral como tal, en nuestros neurotransmisores, entre otros. Que esos también serían, por ejemplo, el tabaco o cigarrillo y el alcohol.
¿listo? En sus diferentes, pues, formas, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar hablando de lo que serían las sustancias psicoactivas, relacionadas, como las hemos escuchado, como spa, ¿listo? Y ya vamos a dar un espacio para hablar como tal de lo que tiene que ver con el cigarrillo y el alcohol, que también es consumo de sustancias, pero pues tienen como, al ser lícitas, pues tienen una un mayor consumo de forma más común, por así decirlo. Entonces, entre las sustancias psicoactivas tenemos el cannabis, pues que también, por ejemplo, lo escuchamos como marihuana, el cual causa un efecto sobre el cerebro. Su nombre es tetrahidrocannabinol o THC. ¿Listo? Este va a tener efectos inmediatos y tiene una vida media de una semana. Decimos que tiene unos efectos inmediatos, pero ya vamos a ver que también hay unos efectos a largo plazo, que van a depender, como en todo consumo, van a depender de la forma de administración, de la cantidad de administración, de la cronicidad de administración también, y de que tanto lo hacemos, la frecuencia, entre otros, la vía también. ¿Listo? Está también la cocaína, la cual es un estimulante del sistema nervioso central y una de las drogas más adictivas y peligrosas. También ya vamos a ver por qué. Adicionalmente, pues está la heroína, la cual activa el sistema opioide de una forma antinatural y produce cambios cerebrales que obligan también a la administración continua, es decir, probablemente va a haber también una adicción en el momento en que necesitamos esa administración continua. De igual manera, están las drogas de síntesis, en donde vamos a encontrar también gran variedad. Son sustancias producidas por síntesis química. Entonces, aquí encontramos el éxtasis, la ketamina, entre otras. ¿Listo? Estos son como los más comunes. Sin embargo, pues no son todos, porque como lo digo, por ejemplo, drogas sintéticas encontramos muchísimas. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vamos a hablar como tal de los efectos. Entonces, como yo lo decía, van a haber unos efectos que sean como de forma inmediata, que es tras el consumo, pero van a haber otros efectos a largo plazo. ¿Listo? Entonces, tras el consumo, vamos a encontrar, dependiendo del tipo de droga consumida, relajación, desinhibición, euforia, sociabilidad, percepción distorsionada, excitación o enlentecimiento motor, cambios emocionales, aumento de la presión arterial y el ritmo cardíaco, aumento o disminución de la capacidad de atención y dificultades para solucionar problemas. Entonces vamos a ver, como lo decíamos, cambios a nivel de nuestro estado del ánimo, nuestra capacidad social, pero también en esos aspectos que tienen que ver con una cosa que se llama funciones ejecutivas, que básicamente las funciones ejecutivas en los seres humanos es lo que nos hace humanos. Entonces son esas capacidades de planear, secuenciar, tener la capacidad de atención, solucionar problemas, entre otros. ¿Listo? Es importante que tengamos en cuenta que también dependiendo del tipo de droga vamos a tener estos efectos tras el consumo, debido a que algunas drogas o son estimulantes o son inhibidoras. ¿Listo? A largo plazo vamos a tener efectos como afectación del funcionamiento cerebral. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que por más natural que nos parezca a veces algún tipo de sustancia, ¿sí? Siempre nosotros al estar consumiendo algo que pues no está en nuestro organismo, pues vamos a estar haciendo que haya un cambio en nuestra química cerebral, ¿listo? Y por tanto, por más natural que nos parezca, está afectando nuestro funcionamiento cerebral. En estos casos podemos ver más afectación en lo que tiene que ver con la memoria y aprendizaje. Dependencia, desde luego, trastornos emocionales y de la personalidad, problemas físicos y psicológicos, artritis y otros problemas reumáticos, venas colapsadas, trastornos del sueño y ataques de pánico, que están muy relacionadas a esas manifestaciones de ansiedad. ¿Listo? Ahora pues ya vamos a hablar como un poquito de lo que tiene que ver con los mitos y realidades en relación al consumo de diferentes tipos de sustancia. Entonces tú vas leyendo los mitos y yo voy aclarando la realidad. ¿Listo? Listo. Dice que es un producto inofensivo para la salud, ya que es un producto natural, es una droga ecológica, es la sustancia de la paz y el relax.
Exacto, bueno, es algo de lo que estaba nombrando anteriormente. Como muchas veces nosotros podemos pensar que es un producto natural, pues no va a hacer daño, o sea, va a ser inofensivo. Entonces, el hecho de que sea natural no quiere decir que no sea inofensivo. ¿Listo? En primer lugar, porque digamos, como lo decíamos anteriormente, el hecho de que sean naturales no quiere decir que no sean riesgosos. ¿Listo? Como lo decíamos, el consumo de cannabis o marihuana, como lo conocemos normalmente, afecta o altera el funcionamiento del cerebro. ¿Listo? Son seguras. Sí, bueno, muchas personas basándose en el criterio de que son naturales, aseguran que son seguras, valga la redundancia. Sin embargo, pues las composiciones de las sustancias que estamos ingiriendo pueden traer consigo alteraciones, adulteraciones y pues según la dosis, como lo decíamos, va a tener repercusiones. Mejora las relaciones con los demás ya que ayuda a desinhibirse. Como lo decíamos también, entre los efectos inmediatos, algunas sustancias causan que la persona pues se vuelva más espontánea, la persona que no habla pues en el estado de consumo pues habla más, se vuelve más sociable, más chévere. Sin embargo, el consumo crónico va a traer consigo una serie de repercusiones en el estado del ánimo y en el estado comportamental, tales como irritabilidad y agresividad. ¿Listo? Entonces, eso que pensábamos que en su momento mejoraba, va a causar es deterioro a largo plazo en nuestras relaciones sociales. No crean dependencia. Esta es una cosa que muchas personas aseguran que no crean dependencia porque, por ejemplo, dicen, no, pues yo puedo consumir y lo hago por ahí una vez por semana, ¿sí? Y no pasa nada, o lo hago una vez cada 15 días, entre otras cosas. Sin embargo, nosotros muchas veces estamos creando un patrón de consumo y por tanto el riesgo de desarrollar una dependencia emocional, psicológica y social, pues es un factor común para todas las drogas. ¿Listo? Bueno, ahora para esto vamos a hacer algunas preguntas que, bueno, aquí las va a responder Lady como tal, ¿listo? Pero la idea es que todos también la vayamos respondiendo ya como a manera reflexiva desde nuestras casas, ¿listo? Entonces, vamos a pensar qué sabemos sobre el tabaco y de qué podrá componerse el tabaco. ¿Listo? Otra pregunta que nos vamos a hacer, que bueno, ya lo respondimos ahorita, es que si el tabaco causa o no dependencia. Y vamos a pensar también en las consecuencias que puede traer el consumo de tabaco o de cigarrillo. ¿Listo? Entonces, dale, Lady, ¿qué sabes sobre el tabaco y de qué se compone? Bueno, sobre el tabaco, bueno, no sé mucho, la verdad no fumo. Pues sé más o menos que tiene como componentes que pueden generar en sí mismo pues la adicción, la dependencia. Sé que muchos que fuman o que pues consumen tabaco generan como esa dependencia, pero también es como un tema muy emocional. O sea, he visto en muchos que a veces la ansiedad les provoca consumir más tabaco y en consecuencias como respiratorias. He visto muchos las consecuencias respiratorias en el ánimo. El a veces no consumir tabaco les genera como mucho nerviosismo y en los dientes también. Exacto. Sí, bueno, en relación a lo que, por ejemplo, el componente más común del tabaco, las personas pues suelen responder que la nicotina, ¿cierto? Y adicionalmente pues dicen que la nicotina es la que causa dependencia. Muchos quizás en nuestras casas pensamos de una primero en la nicotina y que esta es la que causa dependencia y sí se asocia mucho a los problemas respiratorios. Sin embargo, esta solo es como una partecita de lo que sería como tal el tabaco. ¿Listo? Pero para eso vamos a empezar diciendo como qué es el tabaco, el cigarrillo. ¿Listo? Como yo les decía, hay drogas estimulantes y drogas inhibidoras. ¿Listo? El tabaco es una droga estimulante del sistema nervioso central. Se compone de nicotina, el cual es una sustancia que tiene una capacidad adictiva que causa una gran dependencia. ¿Listo? Sin embargo, la nicotina solo es uno de los casi 4.000 productos tóxicos que tiene la combustión del tabaco. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la peligrosidad que genera pues, el consumo del tabaco y del cigarrillo. ¿Listo? Entonces, bueno. El monóxido de carbono es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular.
¿Listo? Adicionalmente, tiene irritantes como fenoles amoníacos que pueden causar enfermedades respiratorias, que son como las más comunes, teniendo en cuenta pues el consumo del tabaco. Hay otros componentes que por lo general se asocian a sustancias cancerígenas o tóxicas. La nicotina, como lo dijimos, pues es la más conocida y tiene un gran nivel de dependencia. Y bueno, están también los alquitranes, que también pueden ser causa de distintos tipos de cáncer. Listo, entonces no solamente se va a vincular el consumo del tabaco a las consecuencias respiratorias, sino vemos que son bastantes. Recordemos que pues las enfermedades cardiovasculares son muy importantes. El consumo de tabaco se relaciona mucho con ellas. ¿Listo? Los efectos inmediatos. Entonces, bueno, los efectos inmediatos o al poco tiempo de empezar a consumirse van a ser alteraciones como, entonces tenemos primero, arrugas prematuras en los ojos, la barbilla y las mejillas, así como una coloración grisácea de la piel. Adicionalmente, lo que tú decías, manchas en los dientes, infecciones y caries dentales. Listo, que de hecho pues ahí en la fotico de los cigarrillitos suele salir mucho eso. Mal aliento y mal olor corporal por la impregnación del olor. Listo, esto es como algo más, por así decirlo, más de estética, más físico. Manchas amarillentas no solo en los dientes, sino también en las uñas y en los dedos. Y los problemas respiratorios que siempre asociamos mucho, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, que es un factor de riesgo, que dicen, por favor, no fume, evite fumar, porque hay un aumento de resfriados y de tos o de infecciones respiratorias. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué riesgos y consecuencias trae o tiene el consumo del tabaco? Listo, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es una causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo. Sin embargo, es muy común y la podemos prevenir. ¿Listo? Entonces, entre las enfermedades relacionadas con el tabaco van a destacar las siguientes. Si quieres, me ayudas a leer todas esas. Bronquitis crónica, enfisema pulmonar, cáncer de pulmón, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, accidentes cerebrovasculares, úlcera gastrointestinal, gastritis crónica, cáncer de laringe, cáncer bucofaríngeo, cáncer renal o de vías urinarias, impotencia sexual en el varón. Exacto, listo. Entonces ya vimos que esas enfermedades que vinculamos como más que todo de forma común a las enfermedades respiratorias, miren todo lo que se traduce. Bueno, pues sí está la bronquitis, que sería respiratoria y todo lo que tiene que ver con el aspecto pulmonar, pero está muy presente todo lo que tiene que ver con las enfermedades cerebrovasculares, listo, entre pues sus manifestaciones más graves, los accidentes cerebrovasculares, en donde están los isquémicos, que es la obstrucción de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y los hemorrágicos, que es cuando como tal se presenta la hemorragia, ¿listo? Que ambos traen repercusiones muy importantes a nivel de la calidad de vida de la persona. Las personas que sufren accidentes cerebrovasculares muy pocas veces se recuperan y vuelven a su estado de base, sino que tienen problemas generalizados dependiendo del tipo de accidente que se presente. ¿Listo? Entonces esto es algo que hay que tener muy en cuenta, no solo digamos por la situación actual, sino porque a futuro pues, puede afectar en gran medida la calidad de vida de las personas al sufrir algún tipo de este tipo de enfermedades. ¿Listo? El consumo de tabaco incrementa en un 70% el riesgo de morir prematuramente por diversas enfermedades derivadas del consumo de tabaco. Es decir, la persona se puede morir por una hemorragia cerebral, ¿sí? Y estuvo un 70% más en riesgo por haber consumido tabaco, ¿listo? Adicionalmente, pues a medida que nosotros vamos envejeciendo, a medida que también pues evitamos como o no realizamos muchos, ¿cómo decirlo? Actividades de la vida sanas, ¿listo? Pues intensificamos también el hecho de que podemos tener factores de riesgos como el sedentarismo, entre otras, que además pueden contribuir a que hayan enfermedades, por ejemplo, cerebrovasculares, ¿listo? Bueno, ¿qué pasa también con los fumadores pasivos? Porque a veces pues nosotros decimos, no, pues yo no fumo, pero mi papá fuma todo el tiempo, pero de pronto no le pongo atención, ¿cierto? O yo no fumo, mis amigos siempre que salimos están fumando todo el tiempo, yo estoy ahí, pero a mí yo nada que ver, ¿cierto?
Los fumadores pasivos también corren riesgo, ¿listo? Porque se incrementa el riesgo de padecer las mismas enfermedades a nivel del corazón y el pulmón, así como problemas alérgicos y asmáticos. Hay un riesgo significativo en el caso de las mujeres embarazadas y los niños, porque puede haber un aborto espontáneo, un nacimiento prematuro o bajo peso al nacer. Y en los niños, pues se aumenta el riesgo de muerte súbita cuando son lactantes y de enfermedades respiratorias como asma, neumonía y además otitis. Listo. Hay unas situaciones de especial riesgo que debemos tener en cuenta ante el consumo de tabaco o cigarrillo. Y es cuando hay enfermedades previas o actuales, que es lo que decíamos anteriormente, es decir, las personas que han tenido o tienen problemas respiratorios, cardiovasculares, alérgicos o enfermedades que pueden agravarse pues, con el consumo del tabaco. Ya sabemos que en un 70% aumenta el riesgo. ¿Listo? En el periodo de embarazo y lactancia, hay que tener mucho cuidado, listo, porque la nicotina va a atravesar la barrera placentaria que protege al feto y también pasa a la leche materna. Delante de los menores, no solo se les va a exponer al humo, que es lo que decíamos como las repercusiones que vimos anteriormente del ser fumador pasivo, sino que se les está enseñando también un modelo y un estilo de vida que pues ellos pueden acoger fácilmente en su vida. Las estancias pequeñas y sin buena ventilación, pues por obvias razones estaríamos como por así decirlo, comiéndonos todo el humo. Y cuando somos adolescentes, porque la edad de inicio se relaciona con la dependencia del tabaco y la dificultad también para abandonarlo. ¿Listo? Tenemos personas que quieren y desean con todas sus fuerzas, por así decirlo, dejar de fumar, pero empezaron a fumar muy jóvenes, hicieron un patrón de consumo muy jóvenes, entonces para ellos pues es muy difícil porque como lo decíamos, hay una carga de dependencia muy importante. ¿Qué pasa cuando dejas de fumar? Entonces si quieres tú me ayudas, vas. Bueno, en 20 minutos los niveles de presión arterial y la frecuencia cardíaca disminuyen a su ritmo habitual. En 12 horas, el monóxido de carbono está fuera del organismo, normalizando el nivel de oxígeno en la sangre. En 2 semanas se mejora el sentido del gusto y olfato, mientras que la piel adquiere un tono más saludable. En 3 meses, la capacidad pulmonar mejora hasta en un 30%, reduciendo la tos y probabilidad de resfriados. En un año, tu corazón comienza a sanar, reduciendo el riesgo de padecer un infarto a la mitad. Y en 5 años, el riesgo de cáncer de pulmón se reduce en un 50%, similar al de un no fumador. Entonces, bueno, esta pieza publicitaria que nosotras tomamos y ponemos aquí, realmente hace referencia al hecho de que dejemos de fumar y a que cómo contribuimos a nuestra salud física de una forma tan notoria, ¿no? Listo, entonces, bueno, vamos a hablar aquí de los mitos y realidades sobre el tabaco. Bueno, el primero dice, yo no dependo del tabaco, puedo dejar de fumar cuando quiera. Realmente este es un mito que yo creo que todos lo hemos escuchado y es muy difícil. La dependencia al tabaco es muy difícil, ya decíamos por qué, la nicotina es una sustancia que genera un alto grado de dependencia y realmente pese a que lo veamos como una cosa muy fácil de dejar, no es nada fácil para las personas que de pronto han vivido o experimentado el hecho de ser fumadores y querer dejar. El segundo dice, cuando se deja de fumar se pasa muy mal, es peor el remedio que la enfermedad. Suele pasar o puede pasar que cuando la persona deja de fumar, se genera esos estados de ansiedad que ahorita tú nos decías cuando nos dabas el ejemplo, en que, digamos, realmente las personas sienten ansiedad, sienten el deseo de fumar, sudan, se ponen muy nerviosas y todo se debe a la dependencia que ha causado el consumo como tal. Sin embargo, pues los beneficios, como los decíamos anteriormente, son bastante evidentes, ¿listo? Y probablemente pues va a ser mucho mejor el hecho de que tomemos la decisión, seamos juiciosos, empecemos a ponernos como tal la meta de tener hábitos de vida saludables, entre ellos pues dejar de consumir cigarrillo. Y el último dice, dejar de fumar es casi imposible. Bueno, es relativamente parecido a lo que dijimos anteriormente. Sin embargo, pues aquí se suele también poner el ejemplo de que hay muchos tratamientos a nivel farmacológico, a nivel médico, a nivel psicológico, que nos pueden ayudar a dejar de fumar y a implementar hábitos de vida saludables.
Listo. Entonces, bueno, ya para entrar al último tema, que sería el consumo de alcohol, que es otra sustancia ilícita que causa cambios a nivel de nuestro cerebro, vamos a escoger entre verdadero y falso. ¿Listo? Según las vivencias de cada uno. Listo, aquí Lady va a ser sumamente sincera. Entonces ella va a escoger verdadero y falso y ustedes también, entonces desde casa. Listo, entonces, el alcohol te hace sentir chévere. Verdadero. Hay que enseñarle a consumir alcohol desde niños. Verdadero. El alcohol hace olvidar los problemas. Falso. Sin consumir bebidas alcohólicas es difícil o imposible divertirse o estar en ambiente. Falso. Listo, entonces, ¿por qué el alcohol te hace sentir chévere? Pues normalmente no es que sea consumidora de alcohol, pero algunas veces sí hace como que se pierda la pena en ocasiones, pero pues no es como un consejo que doy. No, sí, ya, igual ya vamos a hablar de eso. Hay que enseñarles a consumir alcohol desde niños. Digo que es verdadero porque hay muchos niños que ven en su entorno a los familiares consumiendo alcohol y piensan que el hacerlo los hace ver grandes, los hace madurar. Y pues no es así. O muchos que llegan en la adolescencia y creen que tomar pues es sinónimo de madurar y tampoco es así, por eso creo que sí hay que enseñarles desde pequeños. Entonces dijiste que es falso que el alcohol hace olvidar los problemas. Sí, es falso. Pues nunca he como llegado a un nivel extremo de consumo, pero sí creo que es falso porque pues los problemas van a seguir, ¿no? Y sin consumir bebidas alcohólicas es difícil o imposible divertirse o estar en ambiente. Dije que es falso porque pues uno puede hacerse, como dice, entre jóvenes, el ambiente uno mismo, sin necesidad de consumir bebidas alcohólicas. Listo, exacto. Entonces ya nosotros también entonces pensamos desde casa cuáles serían nuestras respuestas y igual ya vamos a hablarlos un poquito más adelante. Listo, entonces primero vamos a abarcar qué sería el alcohol como lo hemos hecho con el otro tipo de sustancias. Entonces el alcohol ya es una droga depresora del sistema nervioso central, es decir, inhibidora, inhibe progresivamente las funciones cerebrales. ¿Listo? Por eso, cuando tomamos alcohol en gran medida, al principio pues sí estamos súper en ambiente, pero después nos sentimos como medio atontados, por así decirlo. Afecta la capacidad de autocontrol, produciendo inicialmente euforia, como lo decía, y desinhibición, por lo que puede confundirse como con una droga estimulante, ¿cierto? Y su principal componente es el etanol o el alcohol etílico. Entonces, bueno, la ingesta de alcohol, entonces, ¿cómo es? Listo, entonces, aquí vemos como un ciclo, listo, para explicar más o menos cómo es esa ingesta de alcohol. Entonces, alcohol ingerido, luego es absorbido en el aparato digestivo, luego va a la circulación sanguínea y puede durar hasta 18 horas y es eliminado a través del hígado, ¿listo? Entonces, aquí no solamente consumimos alcohol y ya, sino hay un conglomerado en nuestro organismo en el cual entran muchos sistemas, por así decirlo, o muchas estructuras de nuestro cuerpo a trabajar en la absorción del alcohol, por así decirlo, ¿listo? La presencia continuada y el consumo repetido es responsable de enfermedades como la cirrosis hepática o incluso encefalopatías en las que el funcionamiento del hígado, en el caso de la cirrosis, y el cerebro, en el caso de las encefalopatías, se ven gravemente alteradas. Estas dos enfermedades, si ustedes las buscan, son muy, muy graves, entonces para que las tengamos en cuenta. Listo. Aquí entonces ahora vamos a hablar un poco sobre los efectos inmediatos del alcohol. ¿Listo? Entonces, bueno, los efectos inmediatos que vamos a ver cuando consumimos alcohol, vamos a responder ahí si sí o si no, los vemos cuando consumimos alcohol. Entonces, desinhibición, probablemente sí, euforia también, relajación también, aumento de la sociabilidad también. Ya cuando nos pasamos de traguitos, dificultades para hablar, dificultades para asociar ideas, descoordinación motora y finalmente cuando, mejor dicho, nos super hiperpasamos, una intoxicación aguda. ¿Listo? En los casos en los que la concentración sanguínea de alcohol alcanza o supera los 3 gramos de alcohol por litro,
Solemos tener, por ejemplo, algunos episodios, por ejemplo, de apatía, de somnolencia. Si se consume de forma exacerbada, como lo decíamos, se puede provocar una intoxicación aguda, coma o incluso muerte por parálisis de los centros respiratorios y vasomotores. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hablar de algunas circunstancias que pueden acelerar o agravar los efectos. ¿Listo? Entonces, si quieres, hacemos una y una. Primero, la edad. Los jóvenes son más sensibles, planificación, memoria y aprendizaje, y más resistentes a los efectos sedantes y a la descoordinación motora. Listo, entonces, bueno, la edad, como lo decíamos, pues cuando somos jóvenes es cuando estamos más susceptibles al consumo de alcohol, precisamente por efectos de la sociabilidad. Entonces, sin embargo, se puede, entre las repercusiones, por así decirlo, que podemos ver como jóvenes en nuestra cotidianidad por el consumo exacerbado de alcohol, puede ser dificultades en la planificación, en la memoria y en el aprendizaje. ¿Listo? Entonces, si de pronto somos consumidores activos de alcohol y vemos dificultades en estos tres aspectos, de pronto es momento de que tengamos en cuenta este hecho y preferible no consumir de esta forma. ¿Listo? Algunos pensamos que pues los jóvenes somos más resistentes, por así decirlo, al alcohol, entonces pues que aguantamos más entre comillas. Sin embargo, realmente puede que se resista, entre comillas, a la descoordinación motora y a los efectos sedantes, pero las dificultades a nivel de nuestro cerebro van a estar ahí presentes. ¿Listo? También está el peso y sexo, en donde se afecta más grave a las personas con menor masa corporal. Por ejemplo, pues esto puede explicar muchas veces que se piense que las mujeres como que son más vulnerables al consumo de alcohol en términos coloquiales. ¿Listo? La cantidad y rapidez de la ingesta. La cantidad de alcohol consumida puede considerarse según el riesgo. A mayor ingesta, mayor posibilidad de intoxicación. Exacto. A veces pensamos que el que toma más es el que aguanta más o es el más teso, entre otras cosas. Sin embargo, la cantidad de alcohol que consumimos pues va a traer mayores repercusiones, no solo a nivel físico como lo dijimos, sino también, por ejemplo, mayor posibilidad de intoxicación. La ingestión simultánea de comida, los alimentos grasos enlentecen la intoxicación, pero esto no reduce los daños. A veces creemos como que cuando las personas están consumiendo alcohol, que comerse, por ejemplo, la picadita o ir a comerse un caldo así encargado de grasa, ayuda para disminuir como tal los efectos de la borrachera y en efecto puede reducir como tal y generar una sensación de, ¿cómo decirlo?, de mejoría. Sin embargo, esto no va a evitar reducir esos daños que decíamos a nivel de todos esos factores de riesgo y enfermedades que puede causar el consumo exacerbado de alcohol. Listo, ahí está. Bueno, y por último, la combinación con otras sustancias, tranquilizantes, analgésicos, cannabis, potencia los efectos sedantes del alcohol, cocaína, toxicidad mayor. Sí, entonces, bueno, como lo decíamos, estas son las circunstancias que aceleran o agravan los efectos. Entonces, el hecho de que nosotros consumamos alcohol y aparte consumamos tranquilizantes, analgésicos, muchas personas consumen, digamos, alcohol y adicionalmente consumen otro tipo de sustancias. Esto es gravísimo porque ya no solo estamos hablando del consumo de una, sino de dos, que probablemente puede ser estimulante, inhibidora. Entonces, realmente para nuestro cerebro va a ser una carga bien complicada. Y en el caso de la cocaína, combinada con el alcohol, se habla de una toxicidad muy importante y muy delicada. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué riesgos o consecuencias va a traer el consumo de alcohol? Entonces, como lo decíamos, hay unos efectos, por así decirlo, unos riesgos o consecuencias a corto plazo y otros a largo plazo. Entonces, a corto plazo vamos a tener los siguientes riesgos. Se puede llegar a una intoxicación etílica, que es la que ya hemos hablado, que inclusive entre sus efectos adversos como más dramáticos y horribles está el coma o incluso la muerte. También pues va a favorecer conductas de riesgo. Como decimos que el alcohol nos desinhibe, ¿cierto? Pero va a provocar una falsa sensación de seguridad. Entonces, por eso es que el consumo de alcohol está tan relacionado a los accidentes de tráfico, a los accidentes laborales, a prácticas sexuales de riesgo, en donde pues no solamente se puede contraer una enfermedad de transmisión sexual, sino también un embarazo no deseado.
¿Listo? Las consecuencias a largo plazo pues ya son estas, van a haber efectos presentados en personas que no hayan desarrollado una dependencia, es decir, las que no se consideran alcohólicas, ¿listo? Entonces vamos a ver efectos como los siguientes. Hipertensión arterial, gastritis, úlcera gastroduodenal, cirrosis hepática, cardiopatías, encefalopatías, cáncer, alteraciones del sueño, agresividad, depresión, disfunciones sexuales, deterioro cognitivo, demencia y psicosis. Dependiendo de la cantidad, como lo decíamos, del consumo de alcohol, pues se pueden presentar algunas consecuencias o repercusiones a nivel de la salud física y a nivel de la salud cognitiva o neuropsicológica, ¿listo? Entre los de la salud física vemos como afectación en todo lo que tiene que ver con la presión, con el hígado, con todos esos componentes incluidos en el procesamiento como tal del consumo, ¿listo? O del alcohol, pero también a nivel cognitivo vemos factores de riesgos asociados inclusive a demencia, ¿listo? A enfermedades neurodegenerativas de nuestro sistema nervioso, ¿listo? Cuando ya hay alcoholismo o dependencia alcohólica, el consumo incontrolado va a interferir con la salud física o mental de la persona y no solamente a nivel personal. Cuando pasa esto, pues van a haber repercusiones en todas las áreas del funcionamiento de nosotros como personas, entonces a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel social. Listo. Entonces, hay algunas situaciones en las que se recomienda que no se debe consumir nada de nada. Entonces, estas son las siguientes situaciones. En menores de 18 años, beber alcohol mientras el organismo todavía se encuentra madurando es nocivo. Para el cerebro, hígado y páncreas son muy vulnerables y el riesgo del alcoholismo. El embarazo o periodo de lactancia en mujeres tiene un grave riesgo para el feto. La ingesta de medicamentos o drogas psicoactivas por el efecto potenciador de la toxicidad, conducción de vehículos o manejo de maquinaria y mientras se trabaja o estudia. Listo. Ahora vamos a hablar entonces de los mitos y realidades. Listo, el primero dice que beber alcohol solo los fines de semana no produce daños en el organismo. Listo, entonces bueno, como lo decíamos anteriormente, hay un patrón de consumo que se va formando a medida que nosotros consumimos ese alcohol, listo, y eso va a traer riesgos para nuestra salud, no solamente porque lo estamos volviendo un hábito, sino que también pues estamos generando ese patrón, como esa ruta de consumo de forma frecuente. El segundo dice que el consumo de alcohol ayuda a salir de las horas bajas, a superar el cansancio y a estar más animado y en forma. Entonces, bueno, como lo decíamos, el consumo abusivo del alcohol hace perder el control sobre las emociones y sentimientos, ¿listo? Entonces, pese a que al principio tenemos una sensación de bienestar, más adelante, si nosotros hemos tenido problemas, tristeza o manifestaciones de pronto en las cuales nos sentimos deprimidos, esto se va a aumentar, ¿listo? Y el último, el consumo de alcohol hace entrar en calor y combate el frío. Este mito muchas veces lo hemos escuchado porque efectivamente en el momento da una sensación momentánea de calor. Sin embargo, pues después esta temperatura va a disminuir y pues vamos a sentir inclusive más frío. ¿Listo? El alcohol es un alimento. Bueno, muchas personas suelen decirlo, pero sin embargo el alcohol pues evidentemente no es un alimento, ¿sí? No va a proveer, por así decirlo, de aspectos positivos a nuestra dieta. El alcohol es bueno para el corazón. Algunas personas señalan que, por ejemplo, el consumo de vino tinto es bueno para el corazón, ¿sí? Sin embargo, pues no se habla de un consumo exacerbado de cualquier tipo de sustancia alcohólica, ¿listo? Porque realmente no se cuenta como con estudios que demuestren esta situación. El alcohol facilita las relaciones sexuales. Contrario a esto, provoca impotencia y otras disfunciones asociadas, como lo vimos anteriormente. El que más aguanta el alcohol es porque es más fuerte. Bueno, como lo decíamos también anteriormente, es un mito que es muy común,
Sin embargo, el consumo de alcohol no quiere decir que, digamos, el hecho de que se haya desarrollado una tolerancia no quiere decir que no vaya a traer esos efectos colaterales de los que hemos estado hablando. Bueno, ¿cómo tener una buena vida? Una buena vida tiene que ver con la disposición de actuar responsablemente, cuidando de sí mismo, calculando los efectos de las acciones y comprometiéndonos con estilo de vida saludables. Como padres y esposos, fomentar creencias, valores y actitudes que permitan a nuestros hijos tomar las decisiones adecuadas. Los padres somos el primer referente para ellos. Debemos ser el modelo con quien puedan identificarse sobre cómo actuar de forma responsable. Reconozcamos que nuestras acciones afectan el desarrollo de nuestros hijos, tienden a copiar el comportamiento de sus padres. Por ejemplo, cuando los padres consumen alcohol frecuentemente, existe mayor probabilidad de que los hijos también lo hagan. Revise, evalúe y mejore. La confianza y comunicación en el interior del hogar son determinantes para prevenir situaciones de consumo. Destine tiempo de calidad para su familia. Genere espacios en donde pueda compartir actividades. Esto le permitirá fortalecer los vínculos afectivos y favorecerá la autoestima. Establezca acuerdos para el desarrollo de tareas conjuntas, como el arreglo general de la casa, dando importancia a cada miembro de la familia. Mantenga una actitud de escucha frente a sus hijos. Nadie más que padres y madres son los llamados a escuchar a sus hijos. Esto les permitirá identificar cambios en la conducta, preocupados, inquietos o molestos, y detectar señales de alerta que puedan indicar posibles inicios de consumo. Bueno, esta parte es muy importante que, digamos, la tengamos en cuenta si de pronto a nivel de nuestra familia, papitos o mamitas, se consumen alcohol en frente pues, de nosotros, de nuestros hijos, entre otras cosas, ¿listo? Es muy importante que como que transmitamos esta información teniendo en cuenta que son aspectos que se deben valorar a nivel familiar. ¿Listo? Entonces, bueno, muchas gracias. Cualquier cosita, pues como lo decía Lady, estamos a la disposición de todos ustedes y esperamos que esta charla pues haya sido de aporte para cada uno de ustedes. Bueno, ya finalmente tenemos un taller también de hábitos de vida saludable. Lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de Lady Lemus. Ahí también hablamos con un deportista de alto rendimiento que da diferentes tips sobre vida saludable, sobre desmiente pues mitos sobre la alimentación, sobre el ejercicio, sobre todo en estas épocas que muchos están haciendo ejercicio y abusan a veces del cardio, o que en la alimentación las dietas son como que llegan a un extremo y en realidad lo que hacemos es dañar nuestro organismo. Y asimismo, si ustedes pues conocen casos de consumidores o quieren más información, también la Administración Municipal tiene bastante información al respecto. En Salud Sogamoso están los centros amigables para los jóvenes, para que ustedes puedan recurrir a ellos. Y pues siempre estarán las puertas de la administración abiertas para pues, los jóvenes que necesiten más información sobre ello. Así que gracias por estar y gracias a nuestra psicóloga Kimberly pues por acudir a esta bonita invitación. Y recuerden que el Proyecto de Juventud pues está dispuesto a cualquier solicitud de ustedes. Gracias.